Mi perro guía comenzó a alertarme sobre peligros que no existían, hasta que descubrí que estaba detectando una condición médica rara que los doctores habían pasado por alto durante años, salvando mi vida en el proceso. El mundo se me había vuelto una sinfonía de sonidos y una topografía de sensaciones. Mi brújula, mi mapa y mis ojos eran las suaves orejas de Leo, mi Golden Retriever. Él y yo éramos un solo cuerpo, moviéndonos al unísono por el mundo que la ceguera me había arrebatado. Durante 5 años, Leo no solo había sido mi perro guía, era mi confianza, mi seguridad. Juntos habíamos dominado las calles ruidosas de la ciudad, y yo había aprendido a confiar ciegamente en él. Literalmente. Pero la sombra, esa que mi perro sí veía y yo no, apareció un martes por la mañana. Estábamos cruzando la calle como siempre, el suave tirón del arnés era un susurro familiar en mi mano. De repente, Leo se detuvo en seco. El tirón se volvió una barrera inamovible, su cuerpo rígido y tenso. No era la parada habitual de un semáforo o un coche que venía. Era un alto abrupto, con un gruñido bajo que le subía por la garganta. Me quedé helado. No había nada que mi oído pudiera detectar. El cruce estaba completamente vacío. «¿Qué pasa, amigo?», le susurré, palpando con la mano libre su lomo vibrante. Él no respondió. Solo se quedó allí, inamovible, con una ansiedad que nunca le había visto. Con un tirón suave, logré que avanzara, pero la extraña conducta se repitió al día siguiente. Y al otro. Al principio, lo achaqué a una anomalía, a un mal día. A lo mejor un olor nuevo, el ruido del camión de la basura. No lo sé. Pero las alertas se volvieron más frecuentes y dramáticas. En la panadería, se negaba a seguir por el pasillo. En la estación del metro, se ponía a ladrarle a una pared vacía. La gente me miraba con curiosidad, a veces con compasión, otras con molestia. La vergüenza y la frustración se instalaron en mí. Había invertido años de entrenamiento para que Leo fuera mi compañero perfecto, y de repente se estaba desmoronando. Mi brújula interna se estaba volviendo loca. Un día, al subir a un autobús, Leo se negó rotundamente a subir el escalón. Me quedé en la acera, sintiendo una punzada de pánico. ¿Qué estaba mal con él? ¿Acaso se estaba volviendo senil? Era demasiado joven para eso. La duda era un veneno que se me metía por los poros. Mi seguridad, mi faro, parecía estar fallando, y el mundo que antes navegaba con tanta certeza se volvía impredecible y aterrador una vez más. Con un nudo en el estómago, decidí que algo andaba mal con él. Hice una cita con el veterinario, pensando que tal vez un problema de salud física explicaba el comportamiento. Pero los resultados fueron perfectos. Leo estaba en excelente forma, un corazón fuerte, una mente aguda. El veterinario no tenía una explicación, y me sentí más solo que nunca. Mi faro estaba a punto de apagarse, y yo me estaba perdiendo en la oscuridad. La frustración me consumía. Los días se hicieron largos y agotadores, una serie de pruebas de paciencia con mi perro que parecía haber perdido la cabeza. Mis amigos y mi familia intentaban ser solidarios, pero no entendían el alcance del problema. No entendían que mi independencia dependía de un vínculo que ahora estaba roto. «A lo mejor solo está estresado», me dijo mi hermana, Carla, con esa voz suave que usaba para consolarme. «Dale un descanso. Ya volverá a ser el de antes». Pero yo sabía que no era solo estrés. Las alertas de Leo eran cada vez más dramáticas y, para mí, parecían completamente aleatorias. Se detenía en la mitad de la acera cuando no había nada, se negaba a entrar en mi propia cocina. Incluso en las noches, Leo, que siempre dormía a mis pies, se despertaba de golpe, con un gruñido sordo, sus patas delanteras golpeando la cama, como si estuviera espantando un fantasma. La situación se hizo insostenible una tarde, en casa de mis padres. Estábamos en el jardín, disfrutando del sol. Leo estaba recostado a mis pies, tranquilo. De repente, sentí un chirrido agudo en mi cabeza, no un sonido real, sino un zumbido que parecía venir de dentro. Unas punzadas leves, como alfileres, me recorrieron la piel. En ese instante, Leo saltó de golpe. No gruñó, no ladró. Se puso de pie sobre sus patas traseras y apoyó las delanteras sobre mi pecho, empujándome hacia atrás con tanta fuerza que caía al suelo. Fue un acto instintivo, casi violento. Mi padre se levantó de un salto, asustado. «Alex, ¿qué pasa?» «No lo sé», le dije, mi corazón latiendo con fuerza. Leo me empujó. El perro se quedó sobre mí, sus patas delanteras todavía sobre mi pecho, su nariz olfateando mi rostro, sus ojos fijos en la nada. La punzada en mi piel se intensificó,
seguida de un ligero mareo. El zumbido en mi cabeza creció. Fue entonces que la revelación me golpeó con la fuerza de un rayo. Las alertas de Leo no eran aleatorias. El perro no estaba reaccionando a un peligro externo. Estaba reaccionando a algo que yo sentía, pero que no podía explicar. Esas punzadas, ese zumbido, el mareo, eran sensaciones sutiles, tan leves que la mayoría de la gente las ignoraría. Pero Leo, con sus sentidos afinados, las estaba detectando como si fueran una sirena de ambulancia. Me levanté, mi cabeza todavía daba vueltas. Acaricié la cabeza de Leo, que finalmente se tranquilizó. Su acción había sido un acto de protección, un instinto primal para alejarme de un peligro invisible. Era como un cazador que olfatea a su presa antes de verla. Leo no estaba loco, no estaba fallando. Me estaba intentando comunicar algo que mi propio cuerpo me estaba negando. «Papá», le dije con voz temblorosa, «necesito ir al médico». De nuevo. Pero esta vez, les voy a describir todo, incluso las cosas que suenan ridículas. El zumbido, la sensación, todo. Mi padre me miró con una mezcla de confusión y preocupación, pero asintió. Por primera vez en semanas, sentí una punzada de esperanza. Tenía una pista, un hilo del que tirar. El problema no era Leo. El problema, y la clave para resolverlo, estaba en mí. El doctor Miller tenía una barba gris y ojos cansados que habían visto de todo. Yo me senté en su consultorio, con Leo acurrucado a mis pies, y empecé a relatar la extraña historia. Hablé del comportamiento de mi perro, de las alertas sin causa aparente y de cómo todo culminó con el empujón en el jardín. Luego, con voz vacilante, describí las sensaciones que yo mismo había experimentado, el zumbido sordo en mi cabeza, las punzadas en la piel, los momentos de mareo. El doctor Miller tomó notas, su expresión inescrutable. Sentí que no me creía. Me hizo preguntas sobre mi historial médico, sobre posibles episodios de ansiedad o estrés. Me sentía como si me estuvieran descartando, como si mi diagnóstico de que algo andaba mal conmigo y no con el perro fuera solo la manifestación de un estrés psicológico. Pero no me rendí. «Doctor», insistí, «sé que suena a locura, pero estas sensaciones, por leves que sean, siempre preceden a la alerta de Leo. Es como si él las sintiera y reaccionara a ellas antes que yo. Es un patrón. Lo he estado notando cada vez que sucede». Saqué un pequeño cuaderno de mi mochila. Era un diario minucioso, lleno de fechas y horas, de descripciones de las alertas de Leo y mis sensaciones asociadas. El doctor Miller tomó el cuaderno y lo leyó en silencio, su ceño frunciéndose con cada página. Murmuró, «Es inusual, sí, pero las correlaciones son interesantes». En lugar de descartarme, el doctor Miller decidió ir por un camino diferente. Ordenó una serie de pruebas, más exhaustivas que las anteriores. Un escáner cerebral, una resonancia magnética, un electrocardiograma. Pasé el siguiente mes en un laberinto de hospitales, camillas frías y máquinas ruidosas. Los resultados, una y otra vez, regresaron limpios. Los médicos de los diferentes departamentos me decían lo mismo. «Todo parece estar en orden, Alex. Podría ser estrés. O tal vez algo que no detectamos en estas pruebas». La frase «no detectamos» se convirtió en una constante irritante que se clavaba en mi frustración. La esperanza que había sentido en el jardín con mi padre se estaba desvaneciendo. Estaba de vuelta en el punto de partida, con un perro que me alertaba sobre peligros invisibles y un cuerpo que se negaba a revelar lo que me pasaba. Una tarde, mientras Leo y yo paseábamos, él se detuvo bruscamente. Esta vez, la alerta fue más violenta. Leo se puso a ladrar con fuerza, con un sonido que me partía el alma, y empezó a girar en círculos sobre sí mismo, como si intentara atrapar algo en el aire. Las punzadas se hicieron intensas, casi un dolor agudo que me recorría el cuerpo. El zumbido en mi cabeza era ahora un pitido insoportable, como si un tren estuviera a punto de pasar. Me agarré la cabeza, mi cuerpo temblando. Me dejé caer sobre una banca, y la visión borrosa y el mareo me abrumaron. En ese instante, sentí que no podía más. Iba a terminar con este sinfín de pruebas. Fue entonces que, en medio de mi desesperación, una idea fugaz llegó a mi mente, una pista que los médicos habían pasado por alto. Un pequeño detalle en la resonancia magnética que me habían dicho que era insignificante. Algo sobre un leve cambio en mi estructura cerebral que, según el radiólogo, no representaba una amenaza. Me levanté, mi corazón latiendo con una nueva urgencia. Le pedí a mi hermana que me llevara a casa de inmediato. Tenía que llamar al doctor Miller.
Si los médicos no encontraban el problema, yo lo haría. Y sabía que, esta vez, Leo, mi incondicional perro guía, me ayudaría a resolver este misterio que estaba salvando mi vida. No perdí ni un segundo. Apenas llegué a mi apartamento, me senté en el sofá, con la cabeza todavía dándome vueltas por el último episodio. Leo, más tranquilo ahora, se acurrucó a mis pies, pero su cuerpo seguía tenso, como si esperara el próximo peligro. Saqué mi teléfono y marqué el número del consultorio del doctor Miller. Doctor, soy Alex, le dije, con la voz entrecortada por la urgencia. Recuerdo que en la resonancia magnética, el radiólogo mencionó una pequeña anomalía en el lóbulo temporal. Dijo que no era nada, que probablemente era una variación normal. Pero, ¿podría revisarlo de nuevo? Quizás la combinación de esa anomalía y mis síntomas sea la clave. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. El doctor Miller, al principio, se mostró escéptico. Había desestimado ese detalle como insignificante. No era un tumor, no era una lesión grave. Sin embargo, mi voz, llena de convicción, lo hizo dudar. De acuerdo, Alex, dijo finalmente. Revisaré los resultados. Te llamo en cuanto tenga algo. El tiempo pasó como una eternidad. No podía quedarme quieto. Me levantaba y caminaba de un lado a otro en la sala, con Leo siguiéndome en silencio. Mi ceguera me había obligado a ser paciente, a confiar en mi oído y mi tacto, pero ahora esa misma ceguera me hacía sentir atrapado, incapaz de ver el peligro que Leo seguía detectando. 2 horas después, el teléfono sonó. Era el doctor Miller. Su voz sonaba diferente, no cansada, sino cautelosa y llena de una nueva curiosidad. Alex, he estado investigando, me dijo. La anomalía en tu lóbulo temporal es real, y aunque es benigna y no suele causar problemas por sí sola, he encontrado un puñado de estudios de casos muy raros en los que está relacionada con algo llamado epilepsia sensitiva refleja. Me detuve en seco. ¿Epilepsia? Pero nunca he tenido una convulsión. Esa es la clave, Alex. En tu caso, las convulsiones no son motoras. Son de un tipo muy específico, llamadas crisis tónicas de aura. Son tan sutiles que la mayoría de las personas no las notan. Un zumbido, un hormigueo, un ligero mareo, son tus sentidos interpretando una descarga eléctrica en tu cerebro. Los médicos solemos pasarlas por alto porque no hay convulsiones visibles, y los síntomas son tan inespecíficos que se confunden fácilmente con otras cosas. El mundo se detuvo. Todo encajaba. La sensación de alfileres en mi piel, el zumbido en mi cabeza, el mareo repentino. No eran señales de estrés. Eran el preludio de una crisis epiléptica, una que los doctores no podían detectar sin un monitoreo cerebral especializado. Pero, ¿y Leo? Pregunté, la voz temblorosa. Tu perro guía, Alex, respondió el doctor, su voz ahora llena de asombro. Tu perro guía está detectando los cambios en tu cuerpo. Los perros pueden olfatear la más mínima alteración química. Es posible que el aura de la convulsión emita una sustancia, una feromona o algún compuesto que solo Leo puede percibir. Él está detectando la crisis antes de que tus propios sentidos lo hagan. Es el detector de la enfermedad. Sus alertas no son por peligros inexistentes. Son por un peligro que nadie más, ni siquiera los médicos, podía ver. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran de tristeza, sino de alivio y una gratitud infinita. Abracé a Leo, y él, sintiendo mi emoción, me devolvió un lametón cariñoso en la cara. No era un compañero defectuoso. Era el más fiel y brillante de los compañeros. Había estado intentando salvar mi vida todo este tiempo, alertándome sobre una condición que, sin un diagnóstico, podría haberse agravado hasta causarme una convulsión severa o incluso un infarto cerebral. Ahora, con un diagnóstico en la mano, pude comenzar el tratamiento adecuado. Medicamentos que ayudaron a controlar las descargas eléctricas en mi cerebro y que, con el tiempo, hicieron que las alertas de Leo fueran cada vez más raras. Mi mundo se estabilizó de nuevo, pero con una nueva y profunda comprensión. Mi perro guía no solo era mis ojos, sino que también era mi guardián invisible, mi protector, en última instancia, el héroe que me había salvado la vida. Con el diagnóstico en la mano y un plan de tratamiento en marcha, mi vida empezó a cambiar. Los medicamentos hacían su trabajo, y las extrañas punzadas y el zumbido en mi cabeza se hicieron más y más infrecuentes. Con cada día que pasaba, la tensión en el cuerpo de Leo se disipaba. Las alertas que una vez fueron casi diarias, ahora eran un suceso raro, un recordatorio esporádico de lo cerca que yo había estado del peligro.
Me di cuenta de que no solo estaba lidiando con una condición médica, sino que también estaba aprendiendo a vivir en una nueva normalidad. Ya no tenía que temer a los peligros inexistentes de Leo, sino que ahora confiaba en ellos como mi propia señal de advertencia. Nos hicimos amigos de la enfermera del hospital y de la doctora que supervisaba mi tratamiento, quienes estaban fascinadas por la historia de Leo. La historia de un perro que, gracias a su instinto y a su vínculo conmigo, había logrado lo que la medicina moderna había pasado por alto. Un día, tuve una cita de seguimiento. El doctor Miller me felicitó por mi progreso y yo sonreí. Todo gracias a mi amigo, le dije, acariciando la cabeza de Leo. El perro, como si entendiera, agitó la cola y se apoyó contra mi pierna. Pero no todo era tan sencillo. Todavía me sentía extraño, como si una parte de mí estuviera siempre atenta. Las punzadas seguían sucediendo de vez en cuando, y Leo, aunque con menos frecuencia, seguía emitiendo alertas. Pensé que era simplemente el miedo que se había instalado en mi mente. Era difícil borrar por completo la angustia de los últimos meses. Una tarde, mientras estaba en mi casa, Leo se puso de pie. Su cuerpo se tensó. Yo, sintiendo el familiar zumbido en mi cabeza, supe lo que se avecinaba. Pero, en lugar de asustarme, simplemente me preparé. «Estoy bien, Leo», le susurré. «Estoy bien, amigo». El perro, sin embargo, se puso más ansioso. Esta vez, en lugar de un gruñido o un empujón, Leo saltó al sofá y empezó a olfatear insistentemente el espacio detrás de él. No ladraba, no gruñía, solo olfateaba, su nariz tocando el aire como un sensor. Me sentí confundido. ¿Por qué ahora esta extraña reacción? ¿Estaba el perro detectando algo más? Me acerqué al sofá y toqué la pared detrás de él. No había nada. El perro se estaba volviendo a su viejo comportamiento, pensé con un poco de frustración. Fue entonces que la voz del doctor Miller resonó en mi mente. Tu perro puede percibir alteraciones químicas. Con un nuevo instinto, me arrodillé y mi mano se deslizó por el piso, más allá del sofá. Allí, en un rincón oscuro y polvoriento, sentí un débil goteo. La punta de mi dedo se humedeció con un líquido que no era agua. Un olor acre y metálico llenó el aire. Era óxido. Con la ayuda de un destornillador, logré abrir el panel de la pared. Lo que encontré me dejó sin aliento. Un cable de cobre, viejo y desgastado, había empezado a corroerse, exponiendo los hilos internos. El goteo que había sentido era una fuga de algún tipo de líquido corrosivo que amenazaba con causar un cortocircuito. Una chispa, en el momento de una de mis crisis, podría haber causado un incendio. Leo no solo me estaba protegiendo de mis propias crisis, sino que también me estaba salvando de los peligros que se creaban alrededor de ellas. No era una simple condición médica, era una red de peligros interconectados. Me quedé mirando el cable, mi corazón latiendo con fuerza. Mi perro, mi guardián, no solo detectaba mi enfermedad, sino también los peligros del entorno que mis crisis podían exacerbar. Leo estaba salvando mi vida, de una manera que ni siquiera yo, o los doctores, podíamos haber imaginado. Y supe que el vínculo entre nosotros era mucho más que la confianza de un ciego en su perro guía. Era un lazo de vida y muerte, de un protector que no se rendiría hasta que su amo estuviera completamente a salvo. Aquel descubrimiento sobre el cable corroído fue el último y más conmovedor capítulo en mi historia. La revelación no solo me proporcionó una nueva comprensión de la increíble capacidad de Leo, sino que también me dio una profunda sensación de paz. Ya no me sentía como una víctima de una enfermedad invisible, sino como el dueño de un guardián incansable, un protector que había desafiado las leyes de la ciencia y el entendimiento humano. Con el cable reparado y el tratamiento médico en pleno efecto, las alertas inexistentes de Leo se hicieron prácticamente nulas. La tranquilidad regresó a mi vida, y con ella, la confianza en mi propio cuerpo y en mi leal compañero. Ahora, cuando caminábamos por las calles, la gente no nos miraba con curiosidad o lástima por el extraño comportamiento de Leo. Nos miraban con una mezcla de respeto y admiración. La historia se había difundido en los pasillos del hospital y en mi comunidad, convirtiendo a Leo en una pequeña celebridad local. Un día, estaba en el parque, sentado en mi banco habitual, con Leo descansando pacíficamente a mis pies. El sol de la tarde me calentaba la cara, y el suave olor de la hierba recién cortada llenaba el aire. Sentí una punzada de nostalgia por el pasado reciente, por la confusión y el miedo que me habían atormentado. Pero al recordar la historia, no sentía amargura. Sentía gratitud. «Sabes, amigo», le susurré a Leo, acariciando su pelaje dorado. «Los doctores, los científicos,
No lo entendían. Pasaron años y nadie lo vio. Pero tú sí. Tú, con tu nariz y tu corazón, lo supiste desde el principio. No solo me diste ojos para ver, sino también una alerta para vivir. Leo levantó la cabeza y lamió mi mano, como si confirmara que no necesitaba palabras para entender. Mi perro no se había convertido en un héroe por una hazaña dramática. Su heroísmo yacía en la paciencia, en su instinto inquebrantable y en su amor silencioso. Yo sabía que mi vida nunca volvería a ser como antes. La ceguera era solo una de las partes de mi historia. La otra, la más importante, era la de un hombre que había sido salvado por su perro guía, no solo de un peligro visible, sino de una amenaza que nadie más podía percibir. Y al final de todo, no fue la medicina ni la tecnología lo que me había devuelto la vida. Fue el simple, puro e incondicional amor de un perro. Y eso, yo sabía, era un milagro que no tenía precio.